Mis queridos alumnos, retornamos del receso. ¿Listos? ¿Estamos listos? Chicos, listos. Atentos, por favor. Vamos a continuar con el texto 2 de la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad degenerativa, y están las ideas principales resaltadas, y decimos, posteriormente, al comparar los resultados de las personas con la enfermedad de Parkinson con de las personas no afectadas por esta, los autores encontraron que un subtipo ubicado en el nivel ventral del sistema nervioso periférico que se encontraba con frecuencia ausente en los cerebros de las personas con la enfermedad de Parkinson, ¿no? Esta es la conclusión a la que llega la investigación. Entonces, esto apunta, dice, según los autores, a que estas neuronas son las más vulnerables a la enfermedad. Pero eso no es todo. Este subconjunto de neuronas dopaminérgicas también mostró la cantidad más alta de genes que confieren el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson, lo que proporciona una posible explicación, dice, a su vulnerabilidad, dice posible. La enfermedad de Parkinson entonces está asociada a estas neuronas, ¿no? Neuronas dopaminérgicas, ¿no? Los resultados sugieren, pero es posible, dice, ¿no? Esta es una inferencia. Los resultados sugieren que la enfermedad de Parkinson puede ser causada por la pérdida de un subconjunto particular de neuronas dice acá, de neuronas de dopamina, en lugar de afectar a toda la población de neuronas por igual. Los autores concluyen que a medida que se aprenda más sobre el estudio de las neuronas, o sea, que se conozca más, que haya más investigaciones, será posible desarrollar tratamientos para la enfermedad del Parkinson que se dirijan específicamente a ellas. ¿De qué estamos hablando, mis queridos alumnos? Del Parkinson como una enfermedad neurodegenerativa. Por tanto, la clave es la letra A de astuto, que está en la primera parte. La lectura trata del Parkinson como neurodegenerativa, caracterizada por etcétera, ¿no? Movimiento, rigidez, etcétera. 1A. 2, la palabra aprender quiere decir que hayan más investigaciones, ¿no? Mientras más aprendamos, mientras más investigaciones hayan sobre el Parkinson, aprenderemos más. Por tanto, 2B de beso. Y la 3 dice, resulta incompatible señalar sobre la sustancia negra, pars compactada. En este caso, no se relaciona con nuestras respuestas motoras, que sí, porque el Parkinson es una enfermedad de problema motor. Por tanto, el texto señala en esta parte de nuestro cerebro se libera dopamina, una molécula que actúa como mensajero químico neurotransmisor, controlando las funciones motoras. Por tanto, sí, dice, no se relaciona, falso, sí se relaciona con las funciones motoras. Por tanto, la 3D es incompatible. 3D de dedo. 4, se puede inferir que las personas no afectadas por la enfermedad de Parkinson, 4C de casa, poseen menos cantidad de genes de neuronas dopaminérgicas, ¿no? Las personas que no tienen tantas neuronas no se afectan. ¿Por qué? Porque obviamente hay una relación, como ya lo hemos dicho, entre las neuronas dopaminérgicas y la relación con el Parkinson. 4C de casa. Y tenemos a la pregunta número 5. Si se pudiera controlar la pérdida del subconjunto particular de neuronas dopamina, si se controla la pérdida de esas neuronas, controlaríamos el Parkinson. ¿Cuál es la clave? Fácil, ¿no? Está facilita. Se podría combatir el proceso degenerativo del Parkinson, porque si nosotros sabemos que hay una relación entre las neuronas de dopamina y el Parkinson, entonces lo controlamos. Clave C de casa. Los resultados sugieren que la enfermedad puede ser causada por la pérdida de un conjunto particular de neuronas de dopamina en lugar de afectar a toda la población de neuronas por igual. Si se puede controlar esta pérdida, se podría combatir la enfermedad. 5C. 5C. Bien, vamos al texto 3. Les voy a dar el tiempo necesario. Van ustedes a leer el texto 3, que es un texto dialéctico. Tienen unos 10 minutos para hacerlo, o 15 minutos para trabajarlo, ¿ya? 15 minutos para trabajarlo es el texto 3A y texto 3B, ¿ok? Vamos a 15 minutos. Bien, chicos, entonces son 12:15, 12:30 AM, retornamos. Listo, adelante.
Bien, jóvenes, vamos a continuar. Atentos, por favor, vamos al texto 3A, 3B. El negacionismo, ¿ok? Que vamos a negar, dice, ¿no? Que vamos a negar un tema. El negacionismo del cambio climático. Tema, cambio climático, ¿qué estamos haciendo? Negacionismo es una amalgama. ¿Qué es una amalgama? Una unión, una fusión, una mezcla, que une, dice acá, a extremistas religiosos ultraliberales, cargos políticos, científicos solitarios y grandes empresas con su aparato detrás. En muchos casos hay un trasfondo económico, pero en otros es meramente un rechazo ideológico. En agosto, Felipe Alcaraz, único senador por Vox, esto es España, por Vox, impidió que el Senado aprobase una declaración institucional que apoyo, correcto, institucional de apoyo a las Islas Canarias por los incendios que sufrieron este verano. Quería que se retirase una conferencia a la lucha contra las causas del cambio climático. La declaración estaba siendo utilizada para justificar postulados ideológicos progres, declaró. La derecha radical europea ha abrazado el negacionismo más como parte de la batalla política que por principios. Lo normal es que intenten no hablar siquiera de esta preocupación porque les parece una cosa de ecologistas, que son sus enemigos, dice el investigador de la Universidad Complutense Guillermo Fernández Vázquez, autor de ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa? Aunque explica que la postura de esos partidos puede variar, sí interesa. Hay corrientes que intentan articular la preocupación medioambiental con una propuesta muy nacionalista. Venden la lucha contra el cambio climático con la defensa de su patrimonio natural. En ese sentido, el Frente Nacional francés trataba de conjugar estas dos cosas, con el argumento de que uno de los motivos por los que aman a Francia es que su riqueza es por su riqueza natural. Muchos consideran que estas corrientes ideológicas como tontos útiles de los verdaderos responsables del negacionismo. Las grandes corporaciones que manejan las reservas de hidrocarburos, la industria energética fue la primera que empezó a generar informes alternativos al consenso científico, argumenta Marta Peirano. Entonces dice acá que el negacionismo del cambio climático es una amalgama con extremistas religiosas con ultraliberales cargos políticos. Entonces aquí están a favor, ¿no? O sea, de que sencillamente no hay un cambio climático, que es una exageración y esto lo propugna, ¿no? Extremistas religiosos, etcétera, ¿no? Porque evidentemente dice en agosto que el único senador impidió que el Senado aprobase, dice, ¿no? Uno de apoyo a la idea porque los incendios. Entonces hay un negacionismo, ¿no? Están a favor del negacionismo del cambio climático y vamos a ver la segunda. Me parece una obviedad que existe cambio climático. Siempre ha existido y siempre existirá. El clima de la Tierra siempre ha cambiado, dice acá, siempre ha cambiado y seguirá cambiando, con o sin intervención humana. Si bien parece extraordinariamente difícil predecir cómo, a modo de ejemplo, en las últimas 3 décadas se ha predicho al menos 5 veces y con fechas concretas por parte del lobby del cambio climático. Lobby es imagen, publicidad, ¿no? Que el océano glacial ártico sería navegable. Han vencido todas las fechas previstas para ello y el hielo sigue ahí. En realidad, todas las predicciones hechas por el lobby climático con el IPC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, a la cabeza, han fallado hasta la fecha. Cualquier otra teoría pretendidamente científica con semejante grado de desaciertos habría sido desechada y sus proponentes habrían perdido todo el crédito. Sin embargo, ocurre lo contrario. Cabe hacerse al menos 2 preguntas. 1, ¿cómo influye la actividad humana en el clima? Y 2, si esta influencia empuja el clima hacia un estado más o menos conveniente para el bienestar de los seres humanos. Y 2, ¿cuál es la importancia relativa frente a los factores como por ejemplo la actividad solar, la actividad volcánica, los rayos cósmicos, la evolución de la órbita terrestre, ciclos de Milankovitch asociados a los periodos glaciales, etcétera? Por otro lado, creo que no hay ningún interés de hacia apoyo y financiación para investigar dicha importancia relativa. La medida de dicha importancia relativa se limita a calcular la cantidad de CO2 emitido por la actividad humana
y su posible efecto como gas de efecto invernadero sin tener en cuenta los otros factores. Entonces, miren ustedes, estamos hablando del cambio climático en los dos casos, pero los dos casos son diferentes. ¿Por qué? Porque hablan acerca del cambio climático, pero los factores reales que están detrás de este cambio climático. En el factor, entonces, si estamos hablando de los factores, pues la clave en este caso es la letra C. Ambos textos tensionan primordialmente sobre los factores relacionados con el cambio climático. Por un lado, el negacionismo, que piensan que hay que ocultar la huella antrópica. O sea, el negacionismo quiere decir que el ser humano no es el que ha creado el problema, ¿no? Las actividades industriales, y el segundo apela a examinar factores naturales como la actividad solar, volcánica y rayos. Entonces, en el texto A, ellos dicen que es el ser humano posiblemente el que lo haga, y el texto B es la Tierra en sí la que produce, ¿no?, ese cambio climático. 1C, ¿no? 2, dice, el término lobby implica un grupo de presión, o sea, un grupo de presión de sectores influyentes con respecto al supuesto, ¿no?, de que haya un cambio climático. Entonces, es grupo de presión. 2A. 3. Dice acá, entonces en la 3 dice, según el texto, dice acá, 1A, ¿no? 1A, sobre el negacionismo del cambio climático es incompatible sostener, goza de la anuencia, el permiso, dice, de diversos sectores políticos. No, no es cierto, porque dice solamente Vox, ¿no? Dice que goza de la anuencia permiso, ¿no? Anuencia permiso. Entonces dice, en el autor del texto 1A, en muchos casos hay un trasfondo económico, pero en otros es meramente un rechazo ideológico. En este caso, mis estimados alumnos, en el texto 1A solamente dice Vox, ¿no?, que es un partido, pero no son todos los partidos, ¿no? Dice, de diversos sectores políticos, no necesariamente, no necesariamente. 3 de dedo. 4. Se puede inferir del texto 3b sobre las predicciones hechas por el lobby del cambio climático que C, a pesar de sus desaciertos, gozan del respaldo de la comunidad mundial, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que a pesar, ¿no?, de sus desaciertos con respecto al lobby del cambio climático, o sea, de que sí hay cambio climático, hay que cuidarse y sí, ¿no? O sea, el cambio climático es un tema de nivel o de discusión de la comunidad mundial. Cualquier otra teoría pretendida científica con semejante grado de desaciertos habría sido desechada y sus proponentes habrían perdido todo el crédito. Sin embargo, ¿correcto?, esto se puede concluir que a pesar de sus inconsistencias con respecto a la teoría del cambio climático, todavía tiene esta teoría un gran impacto en la comunidad internacional. Entonces, a pesar de que a veces tiene esta teoría del cambio climático desaciertos o vacíos, lagunas, etcétera, en sus concepciones, igual, ¿no? Igual, sigue siendo todavía un tema bastante importante. 4C. Y si la derecha radical europea no hubiese abrazado el negacionismo como parte de su batalla política, Vox es de radical derecha, ¿no? Vox es radical. Posiblemente buscarían otras razones para enfrentarse con la oposición. O sea, si no es por el cambio climático, sería por otro tema. Pero la idea es que siempre será oposición, ¿no? Entonces dice, la derecha radical europea, o sea, me estoy refiriendo al Vox. Vox es, en España, Vox es derecha radical, ¿no? Entonces, uno de los tantos problemas que tiene contra la izquierda, ¿no?, es que sencillamente uno es el cambio climático. Pero si no hubiera cambio climático, usarían otros temas, ¿no? Siempre para enfrentarse con la izquierda, ¿no? Izquierda. Bien, entonces la 5 sería la clave A. Buscarían otras razones para presentarse con la oposición. 5A. Bien, vamos al passage. Vamos al passage. Y vamos a leer el passage. Tenemos el passage 1 y el passage 2. Entonces, como tienen la traducción, porque ahí estoy viendo que tienen la traducción, vamos a darles unos 15 minutos. No, ¿cuánto estamos? 12, 40, 25 minutos tenemos
unos 10 minutos para que lean, denle una revisada rápida al texto 1 y 2, ¿correcto? Entonces son 12:40, 12:50, retornamos. ¿Está bien, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesora. Listo.
Okay, guys, I will start with the passage number 1, okay. Vamos a iniciar el texto número 1 y me voy a dar un salto a la traducción porque, bueno, obviamente ustedes han tenido que revisarlo. Solo en esta parte que dice, some of the indicators observed between December 219 and December 2020, both as part of standard research is for, ¿no? Las investigaciones estandarizadas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, y ahí está, estándar. ¿Qué cosa es estándar en ese contexto? En un estudio publicado recientemente en la revista Theory Genealogy, los científicos encontraron que 9 pumas en el área de Los Ángeles tienen niveles muy altos, dice muy altos, de esperma anormal o poseen colas torcidas. Ambos signos de una grave diversidad genética, ¿no? Falta de diversidad genética. Y dice acá, 2 gatos también tenían anomalías testiculares, que también se sabe que son, dice acá, manifestaciones de endogamia, o sea que entre ellos mismos no hay muchas diferencias con quienes aparearse, y los animales solamente entre ellos se aparean, ¿no? Entre primos, hermanos, ¿no? De estos animales. Eso es endogamia. Con solo varias docenas de leones en la región de Los Ángeles, este resultado representa una proporción significativa de la población total. Algunos de estos indicadores observados entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 como parte de los esfuerzos de investigación estándar y de las necropsias, que necropsia quiere decir los cadáveres, ¿no?, de animales atropellados, aparecen en los leones del área metropolitana y sus alrededores. Antes de este estudio solo se había observado un gato en la región con la cola torcida en 2019. Acabamos de llegar a un punto de inflexión genéticamente, dice Audra Hufmeyer, investigadora postdoctoral en biología de la conservación en la Universidad de California, Los Ángeles, y la exploradora de National Geographic. Para sobrevivir a largo plazo, más pumas deben tener libertad para entrar y salir de las áreas más aisladas donde viven los animales, en las montañas de Santa Mónica, al noroeste de la ciudad, y Santa Anas, al sureste. Afortunadamente para los pumas, pronto se construyeron un gran paso, dice acá, elevado para la vida silvestre sobre las 101 para permitir el paso seguro de los animales. La inauguración ceremonial del proyecto tuvo lugar el 22 de abril del 2002, Día de la Tierra, y se inaugurará el 2025, ¿no? Entonces, miren, este texto habla principalmente de, the text is mainly about, el texto trata principalmente de, the text is mainly about, letter A case of genetic abnormality in the groups of cougars in the Los Angeles area. Un caso de anomalía genética por endogamia, ¿no?, en un grupo de pumas en el área de Los Ángeles. Entonces, es un estudio publicado recientemente, ¿no?, porque es un estudio. La clave es la A. De la revista Theory Genealogy, revela que se ha encontrado que 9 pumas de estas áreas de Los Ángeles tienen niveles muy altos, ¿no?, de esperma normal, que poseen todas las colas torcidas, y todo esto por la anomalía genética, y eso se da posiblemente por la endogamia. 1A. 2. The word standard can be replaced by. La palabra estándar puede ser, estándar es normal, común, ordinario, ¿no? Entonces, dice acá, la palabra estándar se refiere a una investigación común, normal, ordinaria, que se basa en la necropsia de algunos animales, ¿no?, en los animales muertos. Por tanto, es ordinario, ¿no? Standard, ordinary. 2B. 3. Se puede inferir de la escasa diversidad genética de los pumas de Los Ángeles que could lead to the extinction of these species. Could lead to the extinction of these species significa podría conducir a la extinción, ¿no?, de la especie, porque al no tener mayor cantidad de diversidad genética, estos animalitos pueden desaparecer, ya que su carga genética es anormal. Y hay una endogamia muy fuerte, y por tanto la baja diversidad genética hace que esta especie esté en peligro de extinción, y por tanto tiene una tasa de baja supervivencia, ¿no? Por tanto, posiblemente
pueda desaparecer. 3B. 4. It is incompatible to state about cougars with crooked tails, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la 4, la clave es la C, have very high level of normal sperm. Dice, ¿tiene niveles muy altos de esperma normal? No, falso. Lo que dice el texto es que tiene esperma anormal. ¿Normal? No, anormal. Anormal. Anormal, ¿no? Esperma anormal. Entonces acá tenemos la clave, letra C, had very high levels of normal. No, it's abnormal. Normal. 4. Y la 5, mis queridos alumnos, dice acá. Mm, Entonces, 5. If the cougars study inhabit in an area of Los Angeles could come out of their isolation to larger areas, possibly. Si los pumas que habitan un área de Los Ángeles pudieran salir de su aislamiento a áreas más grandes, posiblemente los pumas podían enderezar la cola. Entonces se menciona que para los pumas sobrevivan a largo plazo deben tener libertad para entrar y salir de las zonas más aisladas, ¿no? Entonces justamente se ha tomado la decisión de crear este paso, ¿no? Este paso. 5 de dedo. Profesora, Dime. ¿por qué no sería la... Cougars will survive long term. Si los pumas que habitaran el área de Los Ángeles pudieran salir de su aislamiento a áreas más grandes, posiblemente los pumas sobrevivían a largo plazo. Podría ser, pero del texto. El texto, ¿no? El texto que dice. ¿Cuál sería más cercano al texto? lo de las colas? Lo de las colas, ¿no? Porque es lo que menciona un poquito más el texto, ¿no? Es lo que menciona esto de las colas. No, acá dice, could strengthen their tails. Los pumas sobreviven a largo plazo y las pumas podrían enderezar la cola. Bueno, porque las colas están partidas, dicen, ¿no? Entonces, si los pumas habitaran un área de Los Ángeles, pudieran salir de su aislamiento en áreas más grandes, dicen, ¿no? Áreas más grandes. Sí podrían sobrevivir a largo plazo, eso es una inferencia que sí se desprende del texto, podría ser. Y también dice, los pumas podrían enderezar la cola. Es como que, sí, también puede ser. Sí, sí, sí. Acá sería, sí sobrevivirían a largo plazo. Yo creo que es la A. Sí, tienes razón, hija. Es la A. Los pumas, claro, porque es their tails. Claro, pero es que no, también podría ser más cercano la D. Pero en este caso también, si ellos tuvieran más libertad, habría menos endogamia. No, en este caso es la cougars would survive long terms. Clave A, hija. Clave A. ¿Ok? Clave A. Clave A de astuto. A. ¿Correcto? Clave A. Listo. Seguimos. Passage. Uy, 5 minutos. Acá tenemos replicated. It was replicated. O sea, esto fue replicado frente a Europa and both led, ¿no? To anti-supports. Bueno, a ver, passage number 2. La traducción. Los caballeros se encuentran entre los personajes más icónicos, o sea, icónicos significa representativos de la Edad Media, los caballeros, ¿no? Sus orígenes se remontan a la caída del Imperio Romano en Europa Occidental, cuyo último emperador, Rómulo Augustulo, fue derrocado por un caudillo germánico en el año 476 después de Cristo. El vacío que dejó la destrucción de Roma fue llenado parcialmente por la Iglesia Católica Romana y también por las relaciones entre la Iglesia y los señores locales dominantes. La Iglesia apoyó a los señores, en parte ungiendo quiere decir designando reyes y señores como los gobernantes escogidos de Dios. Pero también los controló por temor a cortar la aprobación de Dios y a través del interdicto
y la excomunión. Interdicto quiere decir la expulsión de la iglesia, o no, perdón, y la excomunión es expulsarlos de la iglesia. Las alianzas entre el papado y el rey de los francos duraron 500 años. Con el tiempo esto se replicó. Replicó quiere decir se hizo otra vez, o sea, se imitó, algo imitativo, en toda Europa y condujo y apoyó el resurgimiento del feudalismo. Un sistema que depende de los caballeros para mantener el reino y la iglesia, ¿no? Y una forma en que la sociedad los recluta. El sistema feudal se basaba, dice acá, en una compleja red de derechos y obligaciones entre los gobernantes, nobles, siervos, campesinos y nobles libres. Con un poco o ningún comercio, la tierra y sus productos eran las únicas formas de riqueza y con ella poder. Cada señor feudal le brindaba su concesión de las tierras y su gente. Con el tiempo el feudalismo se construyó sobre la uniformidad que había impuesto previamente el Imperio Romano. Debido a una cultura guerrera preexistente, los caballeros se convirtieron en superestrellas exaltadas, ¿no? Eran el producto de un largo entrenamiento tanto de habilidades militares como de asuntos espirituales y sociales. Lo que unía a los caballeros como grupo social era un código detallado de valores, comportamiento y logros, que incluía cortesía, refinamiento, honestidad, generosidad y galantería. Convertirse en caballero ciertamente significaba desarrollar habilidades de combate y el uso de las armas, pero también implicaba cazar, aprender a leer, jugar juegos, ¿no? Etcétera. Bien. El texto habla acerca de, debido a la cultura guerrera que está al final, ¿no? En la Edad Media, los caballeros se convirtieron en superestrellas exaltadas, y eso está en la parte final que acabo de poner, ¿no? Superestrellas exaltadas, está aquí, clave 1. Entonces, la clave sería The exaltation of the warrior culture in the Middle Ages. La exaltación de la cultura guerrera, ¿no? En la Edad Media. Debido a la cultura guerrera, en la Edad Media, los caballeros se convirtieron en superestrellas exaltadas, ¿no? Letra D. 1D. 2, la palabra replicate most likely means, o sea, lo más probable que reemplace la palabra replicate es lo más cercano, es spread, ¿no? Spread, de sprite, ¿no? Difuminar, difundir. La palabra replicar hace diferencia a una alianza política entre el papado y los reyes franceses, que se extendió, se difuminó, se extendió, spread, ¿no? Por toda Europa, dando lugar al feudalismo. La clave es la letra B de beso. Spread es como spray, spread. Difuminar, ¿no? Difuminar, explayarse, ampliarse. 2, B de beso. 3, es incompatible, dice acá, decir acerca de el apoyo de la iglesia a los señores feudales. Incompatible, ¿no? ¿Qué cosa? Dio libertad al gobierno de los feudales, dice acá, el apoyo de la iglesia a los señores feudales estaba regulado por una serie de sanciones, ¿no? O sea, la iglesia decía, tienes que hacer esto, feudal, si no te voto de la iglesia o no te concedo el perdón. Interdicción y excomunión. Por tanto, gave freedom of government to feudal lords. No, la iglesia no los dejaba libres, completamente libres. La clave sería D. ¿Dio libertad de gobierno a los señores feudales? No, no dio libertad de gobierno. Imagínense ustedes lo que pasó en Inglaterra, ¿no? Con el rey. Lo expulsaron y creó la iglesia anglicana, ¿no? 3D. 4. It can be inferred during the feudalism, economic power was based on. Se puede inferir durante el feudalismo que el poder económico se basaba ¿en qué se basaba? En la tierra. Por eso el feudo, por eso viene de la palabra feudo. Possession of the land. Feudo, señor feudal. ¿Qué cosa es el señor feudal? El señor al cual le pertenece la tierra. ¿Qué cosa es sinónimo de tierra? Feudo. 4B de beso. 4B de beso. Y 5, if the church had not supported the lords, possibly, si la iglesia no hubiera sustentado a los señores, ¿no? No hubiera habido feudalismo, pues, ¿no? No hubiera habido feudalismo, porque el feudalismo se creó justamente sobre la base de los caballeros, y los caballeros tuvieron una influencia netamente templaria, netamente católica, netamente ideológica, cristiana, religiosa. Clave 5D. The feudal system, correcto, es lo que dice el texto, the feudal system would not have existed. Si la iglesia no hubiera apoyado a esta gente, a los señores, no hubiera habido, a los señores del feudo, no hubiera habido el
sistema feudal. Por tanto, la red de apoyo entre la iglesia y los señores hizo posible el surgimiento del feudalismo. 5D de dedo. Ok, guys, thank you very much. That's all. Listo, jóvenes, eso es todo con respecto a la clase. Muchas gracias. Thank you very much. See you next week. Bye, bye, guys. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Nos vemos la próxima clase. Adelante, jóvenes. Éxitos.